Bueno, muy bien. Luego de esta deliberación, el tribunal ha llegado a una decisión por unanimidad. Lo primero que tratamos fue la admisibilidad y en este sentido vamos a recoger algunos de los argumentos que han planteado, que han discutido las partes en esta audiencia. El primero y que fue el último que mencionó el doctor Vitale fue justamente que este tribunal ya ha abierto casos, ha declarado admisible casos que tienen que ver con vencimiento o planteos de vencimiento de plazos fatales, pero al mismo tiempo también lo ha abierto el tribunal. De hecho, el primer planteo que hubo fue de Zapala, que me tocó intervenir, lamentablemente mi memoria no... Santuqueo, interviene también con el doctor Varecio, intervenimos en ese caso, y llegó al tribunal la impugnación extraordinaria y el tribunal, la decisión que tomó no fue declararlo inadmisible, sino justamente abrió el incidente y trató sobre el fondo. Bien saben las partes que cuando el tribunal claramente considera que una impugnación o un caso no debe ser tratado, lo declara directamente inadmisible o no deja pasar el primer tamiz de admisibilidad. Sin embargo, en ese caso no solo lo abrió, sino que trató el fondo. Independientemente de esto, bueno, los argumentos por los cuales varios jueces que hemos integrado con diferentes integraciones hemos abierto, es justamente porque consideramos que es un acto procesal importante y si bien en unos aspectos le asiste razón a la Fiscalía en que cualquier cuestión que puede ser saneada con posterioridad en el transcurso del debate o incluso en el juicio no debe ser declarada admisible para tener un criterio restrictivo de los recursos, obviamente en la medida que no afecte la garantía de defensa, pero teniendo un código justamente que con plazos fatales y que pretende celeridad pero no esto por una cuestión de política criminal, sino también para cumplir con los pactos internacionales de ser juzgado en un plazo razonable. Sin embargo, un tema tan esencial como es la cuestión de los vencimientos de los plazos o de la prescripción directamente, lo consideramos esencial porque tiene que ver con las condiciones de punibilidad. Es decir, y justamente tiene que ver con un proceso que pretende no solamente tener un proceso ágil, dinámico y justamente que se cumplan los plazos y que se cumplan con los pactos, pero además llevar adelante procesos que tengan sentido justamente continuarlos. Insisto, tiene que ver justamente con una cuestión tan elemental como las condiciones de punibilidad, es decir, que la acción penal, la procesal penal esté viva y bueno, no exista una excusa absoluta. Por estos argumentos consideramos que el recurso, que la impugnación debe ser declarada admisible y no le hacemos lugar al pedido de inadmisibilidad planteado por la Fiscalía. Doctor Ursúa, no, sí, simplemente agregar que es verdad que en otros precedentes he venido sosteniendo que la denegatoria del sobreseimiento en principio no es una resolución susceptible de ser tratada mediante el recurso ordinario de impugnación, toda vez que, digo en principio nuevamente, recaería bajo las previsiones de la última parte del artículo 233, en el cual esa cuestión podría ser reeditada en el juicio. Lo que pasa es que
también hubo otros precedentes en los cuales hemos abierto el recurso en casos de vencimientos de plazos fatales fijados legalmente. Cuando digo legalmente, lo digo en oposición a la fijación judicial de un plazo que es comúnmente cuando los jueces deben determinar la razonabilidad del plazo. La razonabilidad del plazo se fija cuando la fijan los jueces, cuando no está fijada legalmente. Cuando está fijada legalmente ya no podemos hablar de razonabilidad. Es la ley quien establece la duración de cada etapa del proceso o del proceso en sí. Es una fijación que hasta podría decirse que es arbitraria, pero es la fijación de la ley. Entonces, en esos casos, reitero, de vencimiento de plazos fatales fijados legalmente, no tiene ningún sentido, como decía el doctor Rodríguez Gómez, proseguir con un proceso cuya acción está manifiestamente extinguida. Se trata de una cuestión tan clara, que para resolverla no hace falta la realización del debate, y ya con estas palabras un poco he adelantado cuál va a ser la decisión sobre el fondo, que la va a explicar el doctor Rodríguez. Gracias. Sí, bueno, muy bien. Yendo a la segunda cuestión, o la cuestión de fondo, entendemos que se trata, así nos han todas las partes, que se trata de un supuesto de transición. Un supuesto de transición entre, obviamente, la ley procesal anterior y la actual, están regulados en la ley orgánica, como también fue puesto en debate en esta audiencia, y están legislados en la ley orgánica, tanto en el artículo 56 como en el artículo 49. Entendemos que este caso, creo que en esto sí hay acuerdo de las partes, se tipifica, se encasilla, se encuadra este supuesto que debemos resolver en el artículo 49 y no en el artículo 56. Entonces se trata de una causa que no estaba, de un caso que no estaba listo para ser debatido, que tendría que haber pasado el control de acusación, y tampoco se trata de un supuesto que hayan pasado los 3 años. Entonces, en este sentido, escapa de las previsiones del 56 y fue legislado en el 49, el artículo 49 de la ley orgánica. Ante un pedido de aclaración, de precisión del doctor Elusú, bien ha referido la Fiscalía cuál es el criterio ante estos supuestos. Bueno, como explicó, podía ocurrir que tomen un criterio de oportunidad, que deciden no continuar con la acción y demás, que no es el caso que nos ocupa, que nos interesa, pero sí en el supuesto que, por ejemplo, como justamente es esta situación, el indagado el imputado ya haya sido indagado. En este sentido podía tener 2 criterios: uno, formular cargos, o el otro, pasar directamente a la audiencia del 158, es decir, el control de acusación, toda vez que estaban dadas todas las condiciones para... No era necesario continuar con la investigación preliminar. Según el criterio que adoptaran, es decir, si se adoptaban por formular cargos o si adoptaban el criterio de directamente realizar el control de acusación, iban a tener diferentes plazos. En el supuesto más favorable, en este caso para los términos, o para los tiempos con que podía contar la Fiscalía, es justamente que hayan optado, pese a que estaba indagado, por la formulación de cargos. ¿Y cuáles son cuáles son las condiciones que por lo menos hemos fijado ante estos planteos con diferentes integraciones, como dijo el doctor Vitale, tribunal algunos jueces del Tribunal de Impugnación? Es que ese plazo, en ese supuesto del artículo 49, cuando las causas estaban en instrucción y pasaban a la Fiscalía, tenía 60 días hábiles
la Fiscalía para formular cargos, y a partir de ahí los 4 meses para llegar a juicio, digamos, entre la control de acusación y el juicio. 4 meses. Es cierto que esos 4 meses del artículo 158 menciona expresamente que es un término fatal y que su no cumplimiento, su incumplimiento, provocaría la extinción de la acción penal y el dictado del sobreseimiento. Nada dice, bueno, en el mismo sentido, no está mencionado en el artículo 131, lo cual ha llevado a la interpretación de algunos jueces, sobre todo creo que de garantías, no conozco que un juez de impugnación tenga este mismo criterio, como es el caso del doctor Muñoz, de entender que al no mencionar nada en el artículo 131 se trata de un plazo ordenatorio. Yo creo que este término de plazo ordenatorio ha sido erradicado por completo en la nueva ley, procesal, y para esto debemos remitirnos al artículo 79. Es decir, que todos los plazos deben ser cumplidos en término, provocando eventualmente justamente un término que ha llegado a diferentes interpretaciones. Menciona la caducidad. Que se haya mencionado caducidad, bajo ningún punto de vista, creo yo, y comparto con esto con los vocales que me acompañan, con los jueces que me acompañan, que sea igual caducidad que ordenatorio. Es decir, si bien es un término poco feliz y no es tan claro y tajante como lo menciona el artículo 158, alguna sanción, alguna consecuencia tiene que tener el artículo, la mención de caducidad, que no es idéntica a ordenatorio. Ordenatorio, desde mi punto de vista, no quiere decir nada, no establece nada. Y debemos entonces estar al criterio de cada juez del plazo razonable, cuando dice ordenatorio. ¿Cuánto de razonable es esta mención de ordenatorio? Es decir, que desde mi punto de vista, y obviamente a partir de la interpretación del artículo 79, se ha erradicado por completo en este Código de Procedimiento, en esta ley procesal, este término de ordenatorio. Es decir, o tienen caducidad o provocan la extinción de la acción penal. ¿Y qué ha establecido hemos establecido con otras integraciones esta cuestión, cómo hemos resuelto esta cuestión de la caducidad? Como lo explicó incluso el doctor Vital en su alegato de apertura, donde planteó los motivos de impugnación, los argumentos de la impugnación, hemos dicho lo siguiente, que ese término de 60 días hábiles no provoca la extinción penal, sino que es el plazo para que el fiscal empiece a correr el término de formulación de cargos. Y a partir de ahí tendrá los 4 meses, estos sí fatales, previstos en el artículo 158. Este es el criterio que ha tenido el tribunal, y que en este supuesto le asiste razón a la defensa, que ha operado la prescripción por extinción de la acción penal, por haber operado un plazo fatal en los términos que se menciona en ese caso. Es decir, los 60 días, al no haberse formulado los cargos, empieza a correr el término 158. Pero aún en este supuesto, y dando más argumentos a esta decisión, nos han informado las partes, creo que fue el doctor Brady, que la audiencia de formulación de cargos fue el 20 de agosto. Así que a partir del 20 de agosto también han transcurrido los 4 meses que prevé el artículo 158. Es decir, que independientemente de estos primeros argumentos, que obviamente lo sostenemos también para este caso, pero aún en el supuesto de no compartir tenemos otros, en este caso puntual, que es que también está vencido el término del 158 a partir de la fecha en que se formularon los cargos. Y esos
creo que en esto sí, no hay ninguna discusión, que sí se tratan de plazos fatales, no hay ninguna discusión porque taxativamente y expresamente lo menciona el Código de Procedimientos, que transcurridos esos 4 meses se declarará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del imputado. ¿Doctor? No, simplemente sumar a lo que dijo el doctor Rodríguez Gómez, que justamente los plazos no son ordenatorios, porque como dice el artículo 79 son perentorios. Los plazos son perentorios y lo que provocan es la caducidad de la instancia con las consideraciones que efectuó el doctor Rodríguez Gómez. Los plazos son perentorios, con los cuales tienen una consecuencia, necesariamente tienen que tener una consecuencia. Lo que se ha venido discutiendo era cuál era la consecuencia, y este tribunal de impugnación, en el precedente Fuentes, Fabián y Morales Mario, ha venido sosteniendo que la consecuencia es que cuando se cumplen esos 60 días del plazo del artículo 131, empiezan a correr los plazos del 158, que sí tienen una consecuencia fatal. Decir que los plazos del artículo 79 son ordenatorios, además de ir en contra de la propia letra de la ley, tienen la consecuencia que nos decía la defensa, es decir, con ese criterio no habría plazo, se podría llegar al absurdo de concluir que no hay plazo para formular la acusación mediante mediante el hecho de no formular los cargos. Entonces nunca empiezan a correr los plazos del artículo 158. Bueno, eso evidentemente no puede ser así, tiene que tener una consecuencia. Así lo venimos sosteniendo en los precedentes que acabo de mencionar, y nos encontramos en un caso que se lo mire por donde se lo mire, se han vencido los plazos fatales establecidos en el Código, y no existe otra solución legal que el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Sí, una sola aclaración. Perdón. No, claramente, como lo han dicho los colegas, a mi modo de ver, compartiendo, por supuesto, porque esto es por unanimidad, todos los fundamentos, me parece, según mi opinión, que esto también es un caso de espejo que está relacionado con el precedente Yantuqueo, que intervinimos con el doctor Rodríguez Gómez, y sobre el que claramente, si del 20 de agosto del 2014 a la fecha han transcurrido con creces los 4 meses dispuestos para la finalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 79 y la consecuencia del artículo 160, inciso séptimo, se debe dictar inexorablemente el sobreseimiento por el vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria. Eso es todo. Una parte resolutiva, doctor, y una sola parte resolutiva. Perdón. La palabra. Entonces, el tribunal, por unanimidad, resuelve: primero, declarar admisible el recurso; segundo, declarar la extinción de la acción penal por los argumentos mencionados por nosotros tres, y dictar el sobreseimiento de Juan, en consecuencia, dictar el sobreseimiento de Juan Alberto Pino López por el delito que fue se le formularon los cargos. Y tercero, sin costes. Sí, doctor. Sí, una sola aclaración, que no fue información brindada en la audiencia, que no modifica la resolución, porque entiendo que fue adoptada por el primer temperamento. Pero lo segundo que sí tengo que dejar aclarado, porque tiene que ver con la actividad del Ministerio Público Fiscal, es que no transcurrieron los 4 meses, porque el escrito de finalización de la investigación, donde se solicita la audiencia de control de acusación, fue hecha 2 días después de la formulación del cargo. Es decir, dentro de los 4 meses. Independientemente, eso no modifica la resolución de fondo, pero no es algo que se me haya preguntado. Ese dato, doctor, lo tendríamos que haber tenido. Igualmente... No era el planteo de la defensa. Muy bien. Pero ese dato no era un agravio de la defensa. Muy bien.